Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 4, verso 35. Le dijo Jesús: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, dice, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bueno, hemos venido hablando acerca de una iglesia que permanece. Amén. Y hablamos que una iglesia que permanece es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia que permanece es una iglesia que persevera, es una iglesia que está, hermanos, continuamente en un mismo sentir, en una misma posición, en un mismo hacer. Gloria al nombre del Señor. Una iglesia que tiene una doctrina, un fundamento, una enseñanza bíblica, apostólica, que la base de esa enseñanza, que la principal piedra del ángulo, el fundamento principal es Jesucristo, el Señor. Amén. Es una iglesia que guarda la unidad, la cuida, la conserva, la preserva, está cuidando y guardando esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No permite, hermanos, que haya ninguna situación que vaya a dañar o atentar la unidad, porque un reino dividido entre sí no permanece. Pero también es una iglesia que participa en el partimiento del pan, y hemos relacionado esto, hermanos, con esa iglesia evangelizadora. Una iglesia que entiende y comprende esa gran misión que el Señor le ha encomendado de predicar el evangelio a toda criatura, de ir por todas partes, por todo el mundo, a todas las naciones, anunciándoles las buenas nuevas de salvación, las nuevas de gran gozo que son para todos los seres humanos. Es una iglesia que entiende que tiene esa gran tarea, esa gran misión de, hermanos, establecer el reino de Dios en los corazones y en la vida de las personas. Predicar el evangelio, evangelizar, proclamar este mensaje es el alma y nervio de nuestra fe. Es nuestra tarea suprema, es nuestra labor, es lo que el Señor nos ha encomendado, es el mandato de Cristo para todos nosotros. No podemos quedarnos callados, no, debemos seguir predicando, seguir proclamando este mensaje de salvación con gran urgencia, con gran diligencia, con prontitud, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, porque el tiempo es corto, porque lo que resta es poco, hermanos. Por eso tenemos que entregarnos, dedicarnos a esta labor, a esta magna labor, a esta sagrada labor, a la predicación del evangelio. Esta es una encomienda que el Señor le ha dado a todos sus hijos, a los que ha redimido, a los que ha salvado, a los que ha rescatado, a todos los que hemos tenido una experiencia con el Señor. No podemos olvidarnos, hermanos, todo el bien que hemos recibido, y lo hemos recibido de gracia. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, todo lo que, hermanos, el bien que hemos recibido, lo hemos recibido de gracia. Por eso la Biblia dice: de gracia recibiste, da de gracia. No podemos olvidarnos esa altura en que Dios nos ha puesto.
No podemos, hermanos, olvidar esa posición que tenemos, lo que hoy somos por la gracia de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es esa posición, lo que somos. Ese pueblo que Dios compró, esa nación que Dios, hermano, apartó para Él, ese linaje bendito del Señor. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Por eso, hermanos, es necesario que nos ocupemos todos nosotros en esta tarea de predicar el evangelio. La Biblia habla de la iglesia primitiva que no cesaba todos los días de predicar y de enseñar a Jesucristo. Capítulo 5, verso 42, dice la palabra del Señor de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 5, verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese tiempo que Dios nos ha dado, nos ha permitido, allá en tu casa, mi hermano, allá en tu hogar, allá en medio de tu familia, allá en medio de tus vecinos, es el tiempo que Dios nos ha dado para predicar el evangelio. Y quiero decirte, tú no sabes si mañana esas personas que te están rodeando, yo no sé si mañana las personas que me están rodeando tendrán la oportunidad que hoy Dios les ha concedido. ¿Y por qué? Porque no sé si mañana ellos amanezcan con vida. No sé si mañana yo amanezca con vida. No sé si mañana ya Jesucristo en esta noche haya venido por todos nosotros y esta oportunidad, esta puerta se cierre. Por eso el tiempo es hoy, la oportunidad es ahora. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día en que el hombre debe abrir el corazón. Dice la Biblia: en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Y el pecador no tiene sino un día. Escuché esta frase de mi presidente, el hermano Álvaro Torres, que decía que si el pecador solo tiene un día para ser salvo, nosotros también solo tenemos un día para predicarles esa salvación. Solo tenemos el ahora, el aquí y el ya, para anunciarles este gran camino, esta gran salvación, esta gran misericordia, esta gracia que se ha revelado para salvación. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. Amén. Por eso la iglesia todos los días y en el templo no cesaban. Oiga, no cesaban. Continuamente, permanente, perseveraban. Eso era la tarea suprema, la labor, el llamado, la vocación a predicar, a anunciar. No cachaba esa iglesia. Aunque les prohibieran predicar, aunque los amenazaran, aunque les costara la vida, esta iglesia primitiva no dejaba de enseñar, no dejaba de predicar a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sabe que esta iglesia vivió persecución, vivió muchos momentos difíciles, vivió tribulaciones, adversidades, oposiciones. Les tocó una situación adversa,
Una iglesia, hermanos, que vivió en momentos muy difíciles, pero en medio de esos momentos, en medio de esas situaciones, esa iglesia cumplía la misión, porque eso no fue excusa para dejar de hacer lo que el Señor les había encomendado. Por el contrario, parece que entre más oposición, entre más persecución, entre más obstáculos, entre más enemigos se levantaban, la iglesia se inspiraba más a predicar y a enseñar y a proclamar este mensaje de salvación, porque entendió su labor. Yo creo que nosotros también en este tiempo hemos entendido esta labor. Yo creo que nosotros hemos entendido este llamado, comprendimos la misión que tenemos. Por eso no podemos quedarnos callados. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, y Saulo, capítulo 8 de Hechos, y Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oiga, los que eran esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La Biblia dice que se levantó un gran evangelista, era un diácono en la iglesia, amén, llamado Felipe. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, amén. Mira, hermanos, esta iglesia no se quedaba callada. Esta iglesia predicaba. Esta iglesia anunciaba el mensaje de salvación. No se enredaba, perdóneme, no se enredaba en otras situaciones y en otras cosas. No se entretenía en otras cosas. No se desviaba del objetivo principal. No se dejaba, hermanos, desviar de ese propósito. Era una iglesia que tenía una labor y sabía cuál era esa labor, y era proclamar el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. Y a la medida que predicaban, la gente se convertía, porque a la predicación del evangelio, hermanos, hay milagros, hay prodigios, hay conversiones, hay señales, hay maravillas. Queremos ver la gloria de Dios, pues prediquemos el evangelio. Queremos ver la gente sanarse, prediquemos el evangelio. Queremos ver la gente libre de los demonios, prediquémosles el evangelio. Queremos ver la gente salva, prediquémosles el evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia. Y crecía la palabra, Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A la medida, en la medida que la palabra de Dios se predicaba, en esa medida, hermanos, también la gente se convertía. A mayor predicación, mayor conversión. A mayor predicar a Jesucristo, entre más lo predique, entre más se anuncia a Jesús, entre más se proclame su nombre, entre más se hable de esta salvación, más gente va a llegar a los pies de Jesucristo. La Biblia dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Escuche esto.
Romanos capítulo número 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, verso 13, será salvo. Pero ¿sabe cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a aquel del quien no han creído? ¿Cómo van a hacerlo? No. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No pueden invocarlo porque no han creído. Y no han creído porque no han oído. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Para que ellos puedan oír, tiene que haber quien les predique. Para que ellos puedan invocar al Señor, tienen que creer primero. Y para poder creer, tiene que haber oído. Y para poder oír, tiene que haber quien les predique. Pero para alguien poder predicar, tiene que haber sido enviado. Y yo quiero decirles que tú y yo hemos sido enviados a predicar este evangelio, a proclamar este evangelio. Un día cuando Cristo nos salvó, un día cuando Cristo nos levantó del pecado, cuando Cristo nos levantó de esta miseria del mundo en que estábamos y nos llenó con su gracia y su presencia y nos llenó con su Espíritu Santo. Ese día nos envió a predicar. De gracia recibiste, da de gracia. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Hermanos, somos anunciadores, mensajeros de alegres nuevas, de un mensaje de esperanza, de un mensaje poderoso. No, yo no estoy llamado, hermanos, a decirle a la gente cómo tiene que vivir, qué es, cómo se tiene que vestir, no, qué tiene que dejar. Lo que he sido llamado es a predicarle a las personas el evangelio, y el evangelio es Jesucristo. Y he sido llamado a decirle a la gente que el único camino de salvación es el camino que el Señor nos mostró, que Jesucristo es ese camino, que la única verdad es Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida eterna. Lo único que la gente debe de hacer es recibir a Jesús, que ya Jesús les enseñará todas las cosas, que Jesús los transformará, que Jesús los cambiará, que Jesús les dará vida, que Jesús es el Salvador, que Él los llevará al cielo. Que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Jamás yo hubiera sido capaz de dejar el pecado. Yo no era capaz de dejarlo. Yo no era capaz de dejar los vicios. Yo no era capaz de cambiar. Y un día me dijeron que Jesús quería entrar a mi vida, que Jesús quería entrar a mi corazón. Y yo le abrí mi corazón y le dije que lo necesitaba, que me ayudara, que yo quería ser libre, que yo quería ser diferente. Y Jesús entró y cambió mi vida por completo. Él hizo de mí una nueva criatura. Razón, dijo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso, mi amado hermano, lo que necesitamos o lo que el mundo necesita oír es a Jesús. De Jesús. Cuéntales de Cristo, cuéntales de este evangelio, háblales de este mensaje de salvación. ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando hay predicación, cuando los hermanos, cuando todos nos unimos a predicar, a testificar, a anunciar este mensaje, vamos a ver las almas convertidas a Cristo. Vamos a ver las multitudes volviéndose al Señor. Vamos a ver las gentes recibiendo esta salvación. Vamos a ver las almas rendidas a los pies de Cristo. Los demonios van a salir huyendo, van a temblar los infiernos, porque ante esta iglesia la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando la iglesia abre su boca, el diablo tiembla, los infiernos se estremecen. Aleluya, los demonios tienen que salir huyendo cuando esta iglesia, con la autoridad y el poder que tiene de parte de Dios, abre su boca, hermano. Suceden maravillas, suceden milagros. Aleluya, la gente queda libre. Amén. Oh, hermanos queridos, yo lo invito en esta noche a todos ustedes para que sigamos predicando, sigamos anunciando en el nombre del Señor Jesucristo este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje de vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tú y yo, hermanos, somos mensajeros de alegres nuevas. Oh, los discípulos le dijeron al Señor, o el Señor les dijo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo quiero invitarles, hermano, para que le digamos al Señor que por favor unja nuestros ojos con colirio y que podamos ver el tiempo que nos ha acontecido, que podamos ver el momento que estamos viviendo, porque sé que hay una gran cosecha que hay que recoger. Hay una gran cosecha, hermanos, que se ha venido para este último tiempo. Son muchas las almas que van a llegar a los pies de Cristo. Son muchas las almas que van a dar voto de fe y de arrepentimiento. Oh, hermanos, muchos vamos a bautizar a muchos. Muchos van a ser salvos en el nombre poderoso de Jesús. Pero es necesario que nos unamos todos. Alcemos nuestros ojos. Amén. Y podamos ver estas grandes multitudes que ya están listos. Hermanos, el escenario está preparado. Todo está listo para que usted y yo hagamos esta tarea y veamos grandes resultados. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor para que usted, hermano, en esta noche pueda decirle a Dios: en tu nombre, Señor, ayúdame. Yo quiero seguir predicando. Yo quiero seguir anunciando. Algunos se excusan. Algunos tienen muchos argumentos. Ya no argumentemos tanto. No saquemos tantas excusas. Entendamos que es la tarea de todos nosotros, la labor de todos nosotros, de toda la iglesia, de todos los que hemos tenido una experiencia con el Señor, de todos los que hemos experimentado el milagro del perdón, esa paz que hay en nuestros corazones, ese gozo que hay en nuestras vidas. Todos los que hemos tenido una experiencia con el Señor, no podemos quedarnos callados. Precisamente para eso Dios te ha permitido esa experiencia. Para eso Dios te ha permitido conocerlo.
para que tú lo des a conocer. Para eso Dios te ha permitido tener esa experiencia, ese testimonio, para que tú le cuentes a otro lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Para que tú le cuentes a otros de esta salvación. Tú lo conoces, tú y yo lo sentimos, tú y yo tenemos la experiencia de haber sido llenos, de ser llenos del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, de haber recibido una sanidad, un milagro, de haber sido perdonados nuestros pecados, salvos. Eso es algo que llena el alma, el corazón, aliviana la carga. Es algo que invade el corazón y todo nuestro ser nos transforma por completo. Eso debemos contárselo a los demás. Debemos testificarle a los demás. Para eso Dios se ha manifestado a su vida. Dios lo ha escogido a usted, mi hermano. Dios lo ha salvado a usted, porque lo va a usar para que otros también sean salvos. En el nombre de Jesús.